Hola, hola, mi nombre es Delmi. Hoy les voy a enseñar cómo transformar una camisa de hombre en una blusa. Esta camisa tiene una mancha en la parte del frente y vamos también a recortarle esa parte para que vean cómo se puede usar una camisa que tenga manchas. La podemos transformar en una linda blusa. Vamos, les muestro. Aquí la tengo previamente marcada, no se nota bien, pero los voy a llevar por todo el proceso de cómo la marqué. Lo primero que vamos a hacer es removerle la bolsa. Aquí ya tenemos nuestra bolsa separada, no la necesitamos. La parte del frente de la camisa la vamos a dejar para la parte de atrás de nuestra blusa. Okay, lo primero que vamos a hacer es hacerle una línea recta en la parte del cuello. Okay. En del primer botón hacia abajo vamos a hacerle una línea recta. La pueden hacer con tiza, con lápiz. Yo la voy a marcar con lápiz para que puedan verle. Ya la tengo marcada con tiza, pero voy a ponerle marcar con lápiz. Así, la línea ahí. Y la otra línea que vamos a hacer es el largo. El largo lo van a sacar ustedes de la medida que ustedes quieran que su blusa sea el largo. El ancho también puede ser el ancho de su contorno de busto, que vamos a hacer la otra línea de largo deseado. En mi caso, yo la pienso dejar de largo que tiene la camisa. Vamos a marcar 4 pulgadas de donde empieza la orilla de los botones hacia afuera, y lo mismo vamos a hacer del otro lado, de donde empieza la orilla de los botones hacia adentro, 4 pulgadas. De la línea que hicimos aquí al lado vamos a marcar 28 centímetros. Ok, y vamos a, perdón, me equivoqué, vamos a marcar 22 centímetros a ambos lados. Eso es para saber dónde va a terminar nuestro bocamanga. Ahora vamos a unir esta línea con esta línea. Vamos a hacerle una curva. Vamos a dibujarla. Yo la voy a dejar con tiza por si no les sale bien. Pueden volverla a rectificar. Si tienen una regla que les ayude, una regla que tenga curva, también se pueden guiar con una regla así. De la misma manera vamos a hacer aquí. Vamos a unir esta con esto. Okay. Ahí ya tenemos nuestro bocamanga marcado. Y nos vamos a seguir con el largo de la blusa. Vamos a marcar el largo hasta donde lo deseemos. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es cortarla. Para que esta curva de bocamanga le salga bien, vamos a desabotonarla para cortarla doblada. Voy a poner unos alfileres para que se tenga. La vamos a cortar por donde la marcamos. Y aquí está la parte de atrás de nuestra blusa. Ahora vamos a cortar la parte del frente. Ok, para cortar la parte del frente de nuestra blusa vamos a doblar la parte de atrás de la camisa bien dobladita.
y vamos a marcar lo mismo, nuestro contorno de busto. Vamos a hacer un cuadro con el contorno de nuestro busto y el largo que deseamos dejar la blusa. ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Esta camisa tiene un corte aquí. Lo que voy a hacer primero es cortarle este corte porque también tiene un pli. Entonces, para que nuestra medida salga bien, voy a cortarlo para que no nos quede extra a la hora de tomar la medida. Vamos a medir con el contorno del busto. Ustedes se miden el contorno de busto que tienen y van a dividir esa medida en 4. Vamos a doblar la cinta métrica a la mitad, luego otra vez ya está doblada en 4 y la vamos a medir desde el lado del centro de la camisa hacia adentro y le vamos a poner una marca. Igual le vamos a hacer aquí abajo o hasta donde ustedes quieran dejar largo. De la parte del centro hacia adentro vamos a marcar 7 centímetros, que serían prácticamente 3 pulgadas. De donde hicimos nuestra línea vamos a marcar hacia adentro 3 pulgadas. 3 pulgadas. Igual aquí donde está nuestra línea de lo que es el largo de nuestra blusa, le vamos a bajar o vamos a medirle hacia abajo 23 centímetros. Esto es para guiarnos para hacer el bocamanga de la parte del frente es frente al detrás. Igual manera vamos a hacer la curva de nuestro bocamanga. Vamos a medirle de donde está la línea que hicimos al principio hacia abajo 20 centímetros. Ponemos una marquita. Del centro de la blusa hacia adentro vamos a marcar 7 centímetros. Vamos a marcar 3 pulgadas y media. Otra marca. Okay. Esta marca de aquí con la que tenemos aquí la vamos a unir con una curva. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir despacio poniendo puntitos. Es una media curva, no es una curva profunda. Y ahí ya cuando ya tenemos los puntitos ya podemos pasarle más marcado todo la línea. Ahí está nuestra curva. Ahora lo que sigue es cortarla. Aquí yo por ejemplo le dejé el largo de 22 pulgadas y le voy a dejar media pulgada de aumento para lo que es el ruedo. En esta línea que es la parte de la costura, la voy a dejar un poco más larga porque la parte de atrás de mi blusa es larga, es como corta y va en ángulo y larga hacia atrás. Entonces el centro de mi blusa del frente va a ser de 22 pulgadas de largo. La parte de la costura va a ser de 24 pulgadas. Voy a unirlo con una línea. Ahí está nuestra línea. Y ahí quedó. Para que cuando la cortemos y la costuremos esté igual que la otra de la parte de atrás. Vamos a cortarla siguiendo nuestras líneas que hemos marcado. Así quedaría ya nuestra parte de frente cortada. Como ven, está larga de lo que es el lado de la costura, para que cuando la costure quede igual con la costura de la parte de la de atrás.
Y se me había olvidado mencionar que cuando la corten esta blusa, especialmente si van a usar el lápiz, la volteen al lado del revés por si no les sale la tinta de lápiz que van a usar. Recuerden que les dije que tenía una mancha. Lo que voy a hacer es cortarle donde tiene la mancha. Y de la misma manera voy a hacer de ambos lados. Lo doblamos a la mitad de esa botonada. Le vamos a cortar exactamente el ancho de lo que es la mancha de esta camisa. Vamos a marcar primero dónde está la mancha. Vamos a cortarle pulgada 3/4. Marcamos. En este caso me gusta porque la camisa tiene sus líneas y me puedo guiar por las líneas. Yo sé que es difícil a lo mejor para ustedes ver las marcas. Solo vamos a cortar pulgada 3/4 a ambas piezas. Vamos a pasar una línea. En el caso de que sea una camisa de color sólido, pues van a ocupar las líneas. En este caso en realidad no las necesita porque se pueden guiar por las líneas de la camisa, pero aún así las voy a marcar. Ahora vamos a cortar por donde marcamos. Y vamos a cortar otra vez la otra línea. Aquí ya la cortamos. Esta es la parte que está dañada. Y este es el material que le voy a poner. Pueden ponerle cualquier material que tengan, de otra camisa, o si tienen algún tipo de tela que les guste. Ahora vamos a cortar el cuello de las mangas. Lo primero que vamos a hacer es cortarle los puños. Los podemos guardar para utilizarlos en otro proyecto. Vamos a marcar una línea no recta, sino un poco inclinada. Vamos a marcar de lo ancho 9 centímetros. Marcamos igual en la parte de abajo 9 centímetros. Okay. Trazamos otra línea igual siguiendo las marcas inclinadas. Aquí en la primera línea que marcamos va a ser 1 centímetro hacia adentro. Vamos a marcar 1 centímetro hacia adentro para hacer la línea curva. Vamos a unir este punto en nada con la costura que ya marcamos. Ahora vamos a empezar a marcar desde esta línea hacia adentro 8 centímetros. ¿Para qué es esto? Para poder hacer la curva de nuestro cuello. Así la vamos a llevar hasta donde está toda la línea marcada. Ahora para hacer nuestra curva vamos a dibujarla con puntitos. De este lado acá, miren. El largo del cuello lo vamos a marcar de 10 pulgadas más media pulgada, o sea 10 pulgadas y media. Vamos a seguir la marca de la curva y vamos a pasar nuestras líneas de esta manera, siguiendo los puntos. Y de igual manera vamos a hacer en la otra. Y ahora vamos a cortar por donde están las líneas con la curva.
vamos a cortar ambos tiras. Así les tendría que quedar ya el cuello cortado. Aquí ya tengo las dos piezas. Le vamos a poner una entretela. Le pueden poner otra pieza de la misma tela para que se quede un poco más grueso el cuello, tenga más maciez. Pueden usar la otra manga para cortar otra de las piezas. La doblan, la pieza que ya cortaron, y ya cortan otra igual para que esté más macizo. Aquí tenemos las tres piezas. Vamos a ponerlas una encima de la otra. Esta no importa cómo quede, si para con el mismo lado o no, porque va del lado de adentro. Y la otra sí tiene que ir derecho con derecho. Bueno, aquí ya vamos a unir nuestras piezas, pero antes de eso, un detalle más es aquí en la parte del frente. Vamos a marcarle 3 centímetros hacia adentro y vamos a hacer una curva. Ahí está nuestra curva y vamos a cortarlo. En nada, para que nos quede de esta manera la curva. Para empezar la unión de nuestra blusa, lo primero que vamos a hacer es pegar estos pedazos de lace o de blonda bordada en cada lado de nuestra camisa. Así es como se ve la parte de atrás de nuestra blusa. Ahora vamos a unir la parte de enfrente. La vamos a cerrar de aquí, de ambos lados. Ok. Aquí ya está cerrada. Vamos a costurar el cuello por donde está la curva. Costurar aquí. Aquí ya costuramos el cuello. Háganle unos cortecitos a todo lo que es la costura del cuello para cuando se dé vuelta quede bien hecha la forma. Aquí ya le di vuelta al cuello, así tendría que quedarles. Vamos a hacerle un ruedito de 1/4 de pulgada. Vamos a doblar una vez y otra vez. Vamos a hacer todo alrededor del boca manga. Aquí ya está terminado nuestro ruedito de la boca manga. Ahora vamos a hacer el ruedito del contorno de la parte de abajo. Bueno, ya terminado nuestro ruedo, vamos a pegarle el cuello. Al cuello hay que doblarlo por la mitad, hacerle un cortecito con la tijera o marcarlo con una tiza. Igual vamos a hacer con la blusa, cortarla a la mitad un pedacito o marcarla con tiza. Eso es para pegar nuestro cuello. Vamos a poner el cuello centrado con nuestra marca que tenemos también en la blusa. La vamos a centrar y le vamos a poner unos alfileres. Okay. Alfileres igual aquí. Ya que tenemos los alfileres puestos en la parte del frente, vamos a poner el final de nuestro cuello en la parte final de nuestra blusa. Vamos a botonar el botón, lo vamos a poner allí.
Vamos igual a ponerle alfileres. De aquí a aquí. Y igual vamos a hacer del otro lado. Bueno, ya lo tenemos con los alfileres. Ahora lo que vamos a hacer es irlo a costurar todo a la redonda. A un cuarto va a ir la costura. Ya aquí ya cosimos el contorno del cuello. Ahora le vamos a dar vuelta. Y nuestro siguiente paso es coserlo por el lado de adentro, y para eso vamos a doblar un pedacito de aquí hacia adentro y le vamos a colocar alfileres para poderlo sostener, y así vamos a colocarle alfileres todo lo que es el cuello. Ya que tenemos nuestro cuello con los pins, vamos a ir a pasarle una costura a todo el contorno, y también le vamos a pasar una costura a todo lo que es encima del cuello para que nuestras costuras queden bien asentadas. Así se tendría que ver nuestro cuello terminado. Bueno, así se ve nuestra blusa terminada. Se ha quedado muy hermosa. Sí. Y su detalle de la parte de atrás. Si les gustó, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal, déjenme saber si les gustaría que les haga otro tipo de videos, y con mucho gusto lo hago. Gracias por tomarse su tiempo de ver este video. Hasta la próxima.